Pueblo bueno, gente fifí, liberales, conservadores. El día de hoy vamos a platicar acerca de un asunto que acaba de ocurrir el día de hoy, que es de carácter deportivo, pero que está ligado a la política y que tiene que ver con el periodismo y que tiene que ver con la libertad de expresión. Es muy importante que en este país la lucha a favor de la libertad de expresión nunca termine, porque pues obviamente estamos en pleno siglo XXI y todavía algunos medios de comunicación se comportan como el periódico Récord, quien ha censurado a Ignacio Suárez, apodado El Fantasma, quien es un periodista de varias décadas ya de experiencia en el ámbito deportivo, especialmente en el fútbol. Además, él es chivermano. Hay que destacar que Nacho Suárez es un periodista que sí ha ejercido el periodismo deportivo como debería de hacerse a través de diferentes investigaciones, de diferentes reportajes, y en donde mete el dedo en la llaga. En el caso de él, vamos a dejar el video donde él explica cuál es el motivo de por qué deja al periódico Récord y pues, básicamente y estrictamente él habla de esa censura, es decir, de coartar su libertad de expresión. Pero lo queremos analizar desde el punto de vista que el fútbol es un microsistema que exhibe precisamente a cualquier nación. Es decir, el fútbol que está, en este caso, en la Bundesliga, es el microsistema de lo que es el gobierno alemán. Y lo mismo pasa con el fútbol de Inglaterra o con el fútbol de España. Y en el caso de México, hemos dicho aquí, hemos señalado que el microsistema del fútbol es con todos los vicios, lleno de corrupción, con dinero del narcotráfico, con el agandalle de un pequeño club, el llamado Club de Toby, en donde los amigos son los que deciden quiénes entran a la franquicia o no, con una multipropiedad de clubes, de dueños, en donde pues todo que está impedido por parte de FIFA se hace aquí en México, como es la multipropiedad, el no descenso que se practica aquí en el fútbol mexicano, en donde esta Federación Mexicana de Fútbol por décadas, prácticamente desde su creación, ha estado bajo el mandato de Grupo Televisa, ahora en sociedad con TV Azteca, y que desde luego, cuando llegan socios nuevos, incómodos, como le sucedió a Emilio Maurer en su momento, que era propietario del Puebla, y también el abogado Ibarra, que él era el presidente del Atlas, que pues trataron de modificar las condiciones del arreglo de los acuerdos de televisión, de los contratos de televisión y tomar la federación por asalto, pues incluso a Emilio Mauro lo llevan a la cárcel. Es una historia que se sabe, que se conoce perfectamente cómo Grupo Televisa hizo todo lo necesario en contubernio con las autoridades correspondientes, y es algo similar que es lo que está ocurriendo actualmente con Fidel Curi, expropietario de los Tiburones Rojos del Veracruz. Lo que relata Nacho Suárez precisamente es que él contacta a Fidel Curi para hacer un reportaje de investigación ahorita que está recluido, y pues con problemas normales de no credibilidad que tiene Fidel Curi en los medios de comunicación, decide darle la entrevista y entonces se expone en un primer texto en el periódico Récord un poco el contexto de cómo se da esta entrevista y algunos señalamientos. Ya para la segunda entrega, lo que sucede es que el periódico Récord ahora sí que recorta su texto, y desde luego que esto molesta al Fantasma Suárez, y a partir de ahí es que genera un video que es el que vamos a presentar al finalizar este comentario. Lo que queda claro es que en este país, donde el ejercicio periodístico es uno de los más peligrosos del mundo, donde hay muchos periodistas asesinados, especialmente en este gobierno, y por otro lado, en donde el periodismo deportivo se maneja de una manera condescendiente, siempre tratando de no generar escándalo, motivado, hablo yo, de los poderosos, o sea, nadie ataca a Ricardo Salinas o a Emilio Azcárraga, a la propia federación, a John de Luisa, ni siquiera a los propietarios de los clubes, porque puede ser en ese momento sometido a la presión de los clubes y quitarle sus acreditaciones. En fin, se maneja de una manera muy anacrónica el periodismo deportivo,
y eso lo hemos podido constatar en carne propia, y desde luego que esto en pleno siglo XXI, con un México que se supondría estaría aspirando a ser mucho más democrático, en donde no existe impunidad, en donde la corrupción se tiene que desterrar, pues la verdad es de que eso no es así. La realidad es de que el fútbol mexicano es manejado de una manera autoritaria, antidemocrática, de una manera en donde un pequeño grupo es lo que decide y lo ha decidido mal, porque el crecimiento del fútbol mexicano no es el que merecemos. El fútbol mexicano debería de estar en otras latitudes a nivel internacional, pero esta visión comercial y esta visión y estos vicios antidemocráticos, para no perder el control, lo que ha propiciado precisamente es el estancamiento del fútbol. Es más, no solamente el estancamiento, sino el retroceso. Ustedes lo podremos constatar en el Mundial de Qatar, en donde muy seguramente ni siquiera vamos a pasar la primera ronda de clasificación. Y esto derivado precisamente a esta crisis del fútbol mexicano, que tiene que ver con todos estos elementos que el señor Curi está poniendo en la palestra. Está actualmente en la cárcel, lleva varios meses, pero no es que se le crea todo al señor Curi, sino es colocar los temas para la discusión pública y que, bueno, pues cada quien muestre sus cartas y cada quien dé su opinión. De eso se trata esta investigación. Esta investigación no tiene que ver con el asunto jurídico. Esta investigación trata de exponer cómo jueces del Estado de México pues son los que determinan el enjuiciamiento precisamente y el encarcelamiento a Fidel Curi. Esta investigación lo que trata de colocar en la mesa es como el manejo de las franquicias de una manera irresponsable, de una manera poco profesional, trae como consecuencia que Fidel Curi le acusen de un débito que aparentemente él dice que no existe porque ya lo pagó, y que todo esto es con el manejo tenebroso de diferentes ejecutivos y directivos de la federación y también de las otras franquicias que estuvieron en poder precisamente de algunos personajes que ahí se señalan. Entonces, es muy lamentable que todos estos entretelones no nos permitan conocer en profundidad, y desde luego que lo que tendríamos nosotros que estar pensando es que este México ya no puede estar en estas circunstancias de oscurantismo periodístico, sino que al contrario, debería, sobre todo en periodismo como el periodismo deportivo, cada día ser mucho más democrático y mucho más abierto, precisamente para que la gente esté informada y que cada quien pueda sacar sus conclusiones. No me extiendo mucho. Lo importante es colocar y ser solidarios con Nacho Suárez para que en este momento no solamente se difunda ampliamente su video, sino que además él pueda conseguir rápidamente otro empleo, porque bueno, ejercer el periodismo de gratis, eso no ayuda, eso no abona. Siempre el periodismo de investigación necesita un recurso financiero para poderse mantener, así que bueno, pues en esa ruta se estará esperando que Nacho Suárez regrese a algún otro medio o que él genere los propios, pero es importante señalarlo. También, ya para finalizar, les quiero comentar que le envié un mensaje a Nacho Suárez para permitir que en este canal se difundiera de manera total su video. Estoy en espera de que nos responda, lo envié hace 2 horas más o menos. Entiendo que él está ahorita en una dinámica de mucha tensión respecto a esto, pero esperemos que no le moleste, que se suba íntegra su participación en su canal, para que pues ahí quede plasmadas sus palabras, más de lo que uno pueda decir, más que esta parte editorial en donde hay una solidaridad con su determinación, con su decisión. Más que eso, pues que ustedes escuchen las palabras del propio Nacho Suárez. De todas maneras, si él no estuviera de acuerdo, tendrá la posibilidad de solicitar a YouTube que nos cancelen este video y pues así sucederá. Espero que no, porque pues lo ideal es que precisamente de él mismo se escuche cuáles son sus pronunciamientos. Así que pues lo dejamos aquí. Sí es triste ver que el periodismo nacional y en lo general y el periodismo específico en materia deportiva tengamos todavía esta censura, el coartar todavía la libertad de expresión, pero también quiero señalar que los periodistas, entre comillas, más reconocidos en el ámbito del fútbol han callado tal cual, con una autocensura. Eso me parece realmente
poco solidario dentro del gremio, y por eso es precisamente que avanza muy bien la maquinaria de lo que son los propietarios del fútbol mexicano, porque pues todos estos periodistas, lejos de estar unificados y dar la cara en unidad, pues simple y sencillamente se hacen güeyes y no se manifiestan en solidaridad precisamente con alguien que está padeciendo algo que al final es curioso. Muchos de estos periodistas son los que critican al fútbol mexicano, pero cuando se trata de exponer la podredumbre y cuando alguien lo pone en evidencia, se callan, se autocensuran y no manifiestan el apoyo, ya sea por temor a perder su empleo o también por envidia, porque así son este tipo de profesiones. Así que pues los dejamos aquí con el video de Nacho Suárez, nuestra mayor solidaridad con él, y esperemos que pronto la libertad de expresión en este país la podamos conseguir sí o sí. Ya saben que si les gusta lo que aquí decimos, manita arriba, suscríbanse al canal, compártanos y nos vemos en el siguiente análisis. Qué gusto saludarles por este medio. Y lo hago para darles una noticia. Hace unos días renuncié a ser columnista del diario Récord, al que le estaré agradecido por brindar un espacio algunos años. Y hago este video para explicar los motivos y que no se empiecen a construir historias urbanas. Los motivos: la segunda entrega de la serie de Señor Tiburón, donde tuvimos la primicia de las palabras de Fidel Curi en este conflicto que tiene. El miércoles pasado me sorprendió que saliera la mitad de mi columna con algunos nombres omitidos y pregunté. El diario decía, mañana la segunda parte. Cuando comenté dije si se va a cortar, si se van a omitir cosas, será mi última columna, no se publique. Me pidieron tiempo, tenían que tomar una decisión editorial porque hablaba de Azteca, que es un socio comercial de Notmusa, del diario Récord, y esperé. Finalmente me informaron que la decisión de la empresa era seguir respetando, pues, o no dañando las posibles relaciones comerciales que se tienen con Azteca, y lo entiendo. A final de cuentas, Azteca pues entrega mucha publicidad, compra mucha publicidad a Récord, a Notmusa, por supuesto. Y este periodista pues nada más les trae dolores de cabeza, mentadas de madre, ya más, ¿sabes de qué va a escribir este cabrón? Y bueno, lo entiendo, comercialmente pues fue una buena decisión. Pero quería en ese momento dejar en claro que me tenía que ir. No podía seguir en ese medio que me dio muchas cosas. ¿Por qué? Por integridad y por ética. Porque si no digo mentiras, si no insulto a nadie, si elaboro una tesis con documentación, con cabos que estaban sueltos, no porque tenga la verdad absoluta, sino porque lo que escribo puede tener un sustento periodístico, no admitiré jamás que un dueño, que un director, me cuestione y elija qué puedo decir o qué no puedo decir, qué tema tocar o qué tema no debo de tocar, a qué personaje omitir o a qué personaje señalar. Eso lo decido yo y asumo todos los riesgos legales que siempre he asumido cuando he escrito. Yo sabía que esta entrevista con Curi, si me la daba, iba a pisar callos. Lo sabía, porque estaba ahí en la oscuridad. Y así he intentado trabajar para que usted tenga mejores elementos. No sé si Curi salga del tambo o no salga del tambo. No sé si es culpable o inocente. Pero yo comprometí mi palabra de darle mi tribuna y mi espacio sin censura, advirtiéndole que no iba a creer en él como si fuera un dogma de fe, que iba a contrastar su información y si decía mentiras también lo iba a publicar. Hoy está como Nadal, les va ganando 2-0. ¿Y saben qué? Mi palabra vale más que cualquier empleo. Se llama integridad y me enseñó mi padre, que fue taxista de hace muchos años, y seguramente él sabe desde allá arriba que estoy haciendo bien y lo adecuado. Pero debo agradecerle a Récord este espacio, en especial a Carlos Ponce de León, que confió en mí hace mucho tiempo. Hoy ya son proféticas aquellas palabras
que le dije a Carlos cuando me ofreció trabajo. Le pregunté, ¿voy a tener libertad para tocar cualquier tema? ¿Seguro? Y me dijo, sí, claro. Me reí y le dije, si me das libertad, va a llegar el momento en que alguien te va a decir que ese güey ya no publique. Ese momento llegó después de mucho. Carlos, gracias por confiar en mí. Fue maravilloso estar bajo tu tutela. Sé que hiciste lo posible para que esto no sucediera, pero tengo que ser congruente con mis dichos y con los hechos. Pero no me voy a quedar callado. Seguiré publicando a partir de mañana en una nueva trinchera y posteriormente en otras trincheras donde se pueda navegar libremente sin intereses comerciales, donde importe el periodismo y no los anuncios. Periodismo es publicar lo que alguien no quiere que publique. Lo demás son relaciones públicas. Mañana, lo que no quiso publicar Récord en una nueva trinchera periodística. Gracias. Ojalá y tengas el valor y los huevos de sacar esto, ¿no?